Muy buenos días, soy el maestro Francisco Rivera, jefe de materia de la asignatura de Historia del Arte 2. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de los repositorios digitales del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Bienvenidos. En estos momentos nos encontramos iniciando nuestro tercer bloque a través de esta segunda sesión, que son las características del arte en la época contemporánea. El propósito de este bloque es desarrollar una reflexión sobre las razones históricas del arte romántico a través del análisis crítico de las características artísticas más relevantes de este movimiento y su relación con sus movimientos actuales, con el fin de fomentar una conciencia sobre el impacto del arte en su vida. Para esta sesión, el aprendizaje esperado es el siguiente. Formula un análisis sobre el origen y evolución del arte romántico, impresionismo y postimpresionismo a través de la diferenciación de las características artísticas más relevantes de la época contemporánea a fin de promover la expresión de ideas y conceptos de forma creativa. A finales del siglo XVIII, en el marco de la Revolución Industrial, surge en los países de Inglaterra y Francia el movimiento artístico llamado Romanticismo. Los orígenes de la corriente artística no son completamente claros, aunque los historiadores coinciden que el romanticismo tiene sus orígenes en el neoclásico, ya que ambas corrientes comparten los ideales renacentistas. Este movimiento artístico abarcó casi la totalidad del siglo XIX, aunque su mayor auge lo encontraremos entre 1825 y 1875. El romanticismo rompe de manera tajante con la tradición de las órdenes y cánones anteriores, así como con sus escalas de valores culturales y sociales en nombre de una verdad auténtica, constituyendo de esta manera los cimientos de la época moderna. Rompe con la tradición académica, especialmente en el caso de la pintura, al alejarse de los temas de carácter religioso y volviendo la mirada hacia los paisajes, los objetos comunes y las escenas de la vida cotidiana. En algunas de las manifestaciones plásticas del periodo romántico encontraremos las siguientes características recurrentes. El movimiento, que se opone al aspecto de la serenidad clásica. La expresión, viva frente a la frialdad del neoclásico. La exaltación de la libertad frente a las reglas de la academia. La variedad, más que la unidad en la composición. Por último, la imaginación y el sentimiento frente a la razón. En el siglo XIX, el arte mutó a nuevas características, contenidos y funciones sociales dentro de los contextos de cada país. El arte ya no se realizaba mediante cánones rigurosos y exclusivos de un solo país. Por lo anterior, a partir del periodo romántico, observaremos cómo las manifestaciones artísticas cambian respecto a las características de cada país. Antes de iniciar, me gustaría mencionar que algunos investigadores e historiadores ubican a la arquitectura del periodo del romanticismo bajo el nombre de arquitectura historicista. Esto debido a que la arquitectura del periodo buscó copiar los estilos arquitectónicos empleados en épocas anteriores, pero añadiendo detalles culturales del momento y el contexto de cada país. El origen de la arquitectura romántica o historicista se da en el Reino Unido, pero se consolidó en Francia y Alemania, aunque tuvo una relevancia muy importante en zonas de Europa como España, Austria e Italia, y en los países hispanoamericanos. La arquitectura romántica fue una respuesta racional contra la Ilustración y el neoclasicismo. Durante este periodo, la arquitectura no muestra elementos comunes y definidos. Se limita a retomar los estilos medievales. El neogótico, neorrománico y neobizantino son los nombres de los estilos más usados de la época. Se le agregó el prefijo neo, que significa nuevo o reciente, a los estilos medievales que se imitaban, siendo el neogótico el estilo más utilizado en esta etapa. Es difícil hallar elementos comunes en la arquitectura del romanticismo. Se trató de actualizar estilos pasados, en especial el neogótico. Se conocen 10 corrientes que se dan en la arquitectura romántica: el neobarroco, el neobizantino, el neogriego, el neocolonial, la georgiana, el neoegipcio, el neogótico, el neomudéjar, el neorrenacimiento y el neorrománico.
Por otro lado, el romanticismo fue un movimiento en el que las construcciones que se realizaron no tenían una finalidad decorativa, sino que su función era más bien la de ser útiles. La escultura del romanticismo se caracterizó por el uso recurrente del bajorrelieve, la estatuilla, el medallón y la escultura de yeso. Adopta temas históricos característicos para representar procesos heroicos. Un ejemplo podría ser Partida de los Voluntarios de Roudet, ubicada en el Arco del Triunfo en París. Se busca evocar la emoción humana mediante gestos y expresiones. En muchos casos, las obras llegaron a combinar elementos de la naturaleza con elementos humanos para representar ideas de una manera más concreta. Las creaciones de cada artista surgían puramente de su inspiración personal, sin interferencia externa de otros factores no naturales. Recordemos que aquí el mecenazgo ya no existe. Ya no hay reyes, monarcas, papados, burgueses. Es puramente inspiración. La naturaleza que rodeaba a cada artista era uno de los factores que más influía a los escultores de la época. Esta idea no estaba directamente relacionada al surgimiento del romanticismo, pero era muy común en la época y afectó al movimiento de manera muy estrecha. La mayoría de los escultores del romanticismo eran de origen francés. De hecho, las grandes esculturas de este periodo se encuentran dentro del país galo, particularmente en la ciudad de París. La pintura romántica simbolizó la afirmación emotiva, con líneas suaves y ondulantes, composiciones dinámicas y colores tenues y matizados. Acoge una gran variedad de temas: historias nacionales, pasado medieval, Edad Media y el misterioso Oriente. Les presento a continuación las características principales de la pintura del romanticismo, dependiendo del contexto de cada país. Nada más. Nace en la época de las guerras napoleónicas. Los contenidos se caracterizan por ser dramáticos. Busca la armonía y el equilibrio mediante el claroscuro. La influencia del romanticismo francés será una de las raíces del impresionismo futuro. La pintura en Alemania crea los tratados de la pintura científica. Emplea la pintura para enviar mensajes morales. Los temas recurrentes son lo sublime, la elevación, la resistencia. Emplean el claroscuro. Emplean escalas cromáticas limitadas. Para la entrada del romanticismo en Inglaterra, los temas tuvieron que cambiarse hacia el retrato y el paisaje. La ausencia de representaciones mitológicas, temas religiosos o gestas heroicas fue algo característico de la pintura en Inglaterra. Crean la atmósfera mediante la luz y el color. El paisajismo se realiza mediante la visión personal del autor, realizando series del mismo paisaje desde diferentes enfoques y en diversas estaciones del año. Para la pintura en España, los temas recurrentes eran de carácter histórico y retratos. Empleaban los cuadros costumbristas para representar el espíritu revolucionario de la época en Europa. Ha llegado el momento de hablar acerca del impresionismo. Les quiero comentar algo muy importante. Aunque en nuestro programa de estudios incluye el impresionismo, la arquitectura, la escultura y la pintura, realmente el impresionismo no hubo un impacto real dentro de la trama arquitectónica. En el caso de la escultura hubo muy poco, pero en la pintura sí fue muy vasto. Por lo tanto, voy a dar pequeños ejemplos del mayor exponente de la escultórica impresionista
y daré algunos otros ejemplos relacionados a los temas arquitectónicos, sobre todo de carácter de estilo, el estilo de la transición de la arquitectura previa al modernismo, que ya está debidamente marcado. El impresionismo es un movimiento artístico surgido en Francia en el último tercio del siglo XIX. Logró influir en los movimientos pictóricos posteriores como el neoimpresionismo y el postimpresionismo. Corresponde a una transformación social y filosófica, tomando en cuenta por un lado el florecimiento de la burguesía y la llegada del positivismo, el que se consideró también como un fenómeno social con sus propios usos y costumbres. El impresionismo se consideró como el inicio del arte contemporáneo. Los artistas franceses buscaban nuevas expresiones pictóricas y esto se reflejó en el cuadro de Monet de 1854, Impresión, Sol Naciente. En sus inicios, el impresionismo adquirió elementos de otros estilos, así como teorías y técnicas. Esta corriente existió hasta la década de los años 80 del siglo XIX. Las principales características que tenemos fueron el uso de la luz sobre los objetos, que la pintura se realizaba al aire libre, la eliminación de todo simbolismo, el uso de los colores puros, la abolición del color negro, y los temas seleccionados eran de la vida real. Los impresionistas empleaban una teoría científica, donde los colores no eran más que una emanación de la luz blanca, que al incidir sobre un objeto se descomponía y se convertía en color. Para los artistas del impresionismo era importante considerar tanto las estaciones del año como la hora del día, como el clima, sea bueno o sea malo, pues esto era fundamental para el aspecto del color. Hablar del impresionismo es también hablar de los autores. Dentro del impresionismo podemos encontrar a grandes artistas como Camille Pissarro, Edgar Degas, Renoir, Cézanne, sin dejar de lado obviamente a Manet y Monet. Hablar del impresionismo en la escultura es hablar de Agustín Rodin. Las imágenes que a continuación van a observar son de una colección personal. Las tomé en una visita de hace unos años al Museo Sumaya en la Ciudad de México. Posterior a la contingencia de sanidad que tenemos en el país, les recomiendo ampliamente asistan al Museo Sumaya. En la mayoría de los casos el museo es gratuito y vale la pena. La escultura en el impresionismo es modelar, sin intentar un acabado perfecto mirando hacia la realidad, para transmitirla a una escultura con toda la fuerza posible, donde la realidad se adivine o se intuya. En la escultura impresionista vemos formas frescas, con golpes de cincel o trazos en el barro, intentando conseguir una realidad muy distinta a la establecida. Esta fuerza muchas veces nos hace contemplar una obra con mucho más realismo que una escultura realista o clásica como las que podíamos ver de Miguel Ángel o de Bernini. Como les dije, Agustín Rodin es un referente de la escultura impresionista. Sus obras, tanto en mármol como en barro, tienen esta fuerza increíble, como bien lo transmiten los ejemplos aquí mostrados. La arquitectura en la época del impresionismo no existe como tal, aunque en el siglo decimonónico podemos encontrar nuevos estilos que serán los predecesores del modernismo arquitectónico. Algunas de las características de la arquitectura durante el siglo XIX fueron la utilización de estructuras rígidas a consecuencia de la revolución industrial, el funcionalismo en las estructuras, la utilización de materiales como el acero y el cristal, así como que inicia el periodo de los rascacielos. También surge el urbanismo de una manera ya más concentrada. Se cree o se piensa que la ausencia de la arquitectura dentro del periodo impresionista se debe a un cambio de paradigma referente al actuar del arquitecto, dejando de ser un artista, como lo habíamos visto
todavía en el neoclásico, en el Renacimiento, para darle paso a un técnico constructor, ya nada más un desarrollador de planos, de maquetas, haciendo a un lado el elemento artístico. Este paradigma fue posiblemente solo una de las causas por las cuales la arquitectura desaparece del periodo artístico impresionista. Aún así, en el siglo decimonónico encontramos distintos estilos arquitectónicos, algunos muy nuevos, como por ejemplo los últimos usos ya de la arquitectura historicista, así como la implementación de la arquitectura del hierro, la arquitectura de cristal y la arquitectura ecléctica. Hay un detalle aquí curioso en la arquitectura ecléctica. La arquitectura ecléctica, algunos lo consideran que es sobria y recargada, es una invocación al barroco nuevamente, derivado a que la arquitectura historicista busca un solo lenguaje arquitectónico, sea neogótico, neoclásico, neorrenacentista, ya lo habíamos visto, recordarán, pero la arquitectura ecléctica toma todas las características de distintos lenguajes arquitectónicos, las une y hace el eclecticismo. Bueno, arquitectura ecléctica. Las imágenes que hemos visto a lo largo de este pequeño clip les ayudarán para entender un poco más la idea de la arquitectura del siglo XIX o la arquitectura impresionista. Hemos llegado al postimpresionismo, nuestro último tema. El postimpresionismo es un movimiento artístico que nace en Francia y que se muestra en contraposición al impresionismo, aunque toma algunos elementos de este, rechazando al mismo tiempo la serie de limitaciones que suponían los ataba a ellos. El postimpresionismo fue el punto de inflexión, el parteaguas, para los posteriores desarrollos de los estilos modernos y contemporáneos. Este movimiento establece el comienzo de una era en que la pintura trasciende el papel tradicional como una ventana al mundo y en su lugar se convierte en una ventana hacia la mente del artista. El impacto estético de gran alcance de los postimpresionistas influyó en los grupos que surgieron a comienzos del siglo XX, como los expresionistas, así como los movimientos más contemporáneos hasta nuestros días. Este movimiento artístico se caracterizó principalmente por el tipo de pinceladas, las cuales eran cortas y precisas, lo cual producía un reflejo de los cambios rápidos y dinámicos que sucedían en la época, así como una paleta cromática de colores puros, excluyendo siempre el negro, porque decían que el negro no existe como tal en la naturaleza, evocando así una radicalidad que se vivía dentro de la sociedad. Los artistas del postimpresionismo no veían en la naturaleza una forma subjetiva, sino más bien como un conjunto de todo. Dentro del postimpresionismo, el arte fue considerado como una actividad específica que tenía por objetivo reproducir la realidad y no la ilusión. Se le dio mucho auge, mucha importancia al dibujo y a la expresividad, tanto de los objetos como de las figuras humanas. Se buscaba la simetría geométrica, dejando de lado los diseños tan asimétricos. Se buscaba darle luz a las obras de arte y a sus imágenes de manera más completa y con una forma más detallada. Como lo hemos dicho, el postimpresionismo fue la base de muchos movimientos que surgieron tiempo después. En pocas palabras, podemos decir que el postimpresionismo nació como la evolución y ruptura del impresionismo. Este movimiento ha sido importante en la historia del arte porque sus propuestas innovadoras se encargaron de crear una renovación pictórica o plástica, logrando abrir el camino a movimientos artísticos conocidos, como las primeras vanguardias, aunque también se le conoce como los ismos, como el fauvismo, cubismo, dadaísmo, expresionismo, realismo y todos los ismos.
También fue la época de los cismas, las rupturas, porque es cuando se abren todos los autores, las características nuevamente recaen en la nacionalidad de los del artista. Recordemos, por ejemplo, el dadaísmo nace en Suiza, precisamente como una corriente antiarte, el cubismo, con los mayores exponentes en España. Ha llegado el momento de hablar acerca de la escultura y la arquitectura. Como vimos durante el impresionismo, la escultura y la arquitectura tuvieron una especie de rezago dentro del periodo. Por lo tanto, las características escultóricas y arquitectónicas durante el postimpresionismo se dividen, en cada una toma un derrotero distinto. En el caso de la escultura, se decanta sobre las nuevas vanguardias que traerá el modernismo y el postmodernismo. En el caso de la arquitectura, nuevamente adquiere un tono muy peculiar, muy nacionalista en ese sentido, como por ejemplo Gaudí, uno de los modernistas españoles más reconocidos, el Bauhaus en Alemania. Es muy vasta la información que podríamos brindar en este momento, pero nos estamos saliendo del propósito del bloque, ya que estamos limitados hasta los finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Por mi parte esto es todo. Espero que estos repositorios digitales les sean de mucha utilidad, de mucha ayuda. Quedo a sus órdenes mediante el siguiente correo electrónico que pondré a continuación. Posterior de mi despedida pasaremos al apartado de actividades de aprendizaje y evidencias de aprendizaje. Les repito mi nombre, soy el maestro José Francisco Rivera Vega, soy el jefe de materia de la asignatura de Historia del Arte y desde esta su casa les envío un fuerte saludo. Muchas gracias. Hemos llegado al apartado de actividades de aprendizaje. Como pueden ver en nuestra dosificación de contenidos, el segundo parcial tiene un porcentaje de 30% como resultado de la Academia Estatal de Profesores. El contenido a evaluar son los dos bloques que hemos analizado la semana pasada y esta. Las características del arte en la época contemporánea es el nombre de nuestro tercer bloque. Y a continuación me permito indicarles las actividades de aprendizaje que vamos a esperar de este bloque. En primer lugar, recopila y selecciona 6 imágenes, 2 por cada periodo, sobre las corrientes artísticas del bloque y elabora por cada una de ellas una reseña que incluya el autor, el periodo, el estilo y las características técnicas y estéticas de la obra. El valor va a ser del 6%. Posterior, elaboraremos una línea del tiempo entre los periodos del romanticismo hasta el postimpresionismo, donde identificaremos a los mayores exponentes de cada periodo y disciplina artística, así como las características técnicas y estéticas de cada uno de los periodos. El valor de la línea del tiempo será de 9%.